Bien, comencemos. Como hemos visto, en nuestra semana 1 en el campus virtual, creo que todos ya han visualizado los videos que están ahí presentes. Esta semana consiste en teoremas importantes del cálculo, un repaso de algunos teoremas que vamos a necesitar para el desarrollo de la clase de análisis numérico. En particular nos vamos a concentrar en lo que es el teorema de los valores extremos para maximizar funciones. Y vamos a usar lo que es el teorema de Taylor, como una manera de aproximar, la primera forma de aproximar funciones mediante polinomios. El desarrollo de hoy entonces consiste en resolver dos ejercicios, uno de teorema de valores extremos y otro ejercicio de el polinomio de Taylor. Bien, cualquier duda, pues levantan la mano o activan el micrófono y preguntan sobre el desarrollo. Vamos a comenzar entonces con lo que es determinar el máximo de una función. Nos piden a nosotros aquí en este ejercicio que determinemos el max del valor absoluto de la función f de x para x entre 0.5 y 1.5. Nuestra función f de x es 4x menos 3 al cuadrado partido por x cuadrada menos 2x más 4. Entonces, si han visualizado los videos, como les dije anteriormente, la idea aquí es que vamos a utilizar ¿qué? Vamos a utilizar teorema de los valores extremos. ¿Por qué? Porque ese teorema lo que nos indica es que toda función continua, acotada y diferenciable tiene máximo y mínimo. Entonces vamos a usar ese teorema, el teorema de valores extremos. ¿Qué dice en resumen el teorema de los valores extremos? Que toda función continua, acotada y diferenciable tiene máximo y mínimo en los extremos del intervalo o donde se anula la derivada. Entonces, si nosotros tuviéramos la posibilidad de graficar esta función, visualmente podríamos analizar cuál sería el valor máximo de f de x. Pero el objetivo no es ese. La idea es cómo es que vamos a usar ese teorema para auxiliarnos al momento de no tener la gráfica. Y para calcular en sí el valor exacto de donde va a ocurrir ese máximo. Porque visualmente en una gráfica puedo más o menos ver dónde se encuentra el máximo. Mientras que aquí de forma analítica nos da exactamente dónde ocurre. Entonces, en primer lugar, nosotros vamos a usar lo siguiente. Vamos a evaluar en los extremos. ¿Por qué vamos a evaluar en los extremos? Por el mismo teorema, dice, que posiblemente uno de los candidatos para el máximo esté en un extremo. Entonces vamos a ver, evaluar los extremos. ¿Qué significa evaluar en los extremos? Que necesito mi función f y necesito evaluarla en 0.5. Y al mismo tiempo necesito agarrar mi función y evaluarla en 1.5. Bien, entonces aquí es donde me van a auxiliar. ¿Cuánto es esa función f de x evaluada en 0.5? .6667. Correcto. Una cuestión importante aquí en la clase de análisis numérico. Normalmente siempre se le especifica cuántas cifras decimales vamos a usar, cuántas cifras se utilizan. Normalmente está entre 4 y 6,
hasta 8 cifras según el problema que estemos resolviendo. Entonces, para este caso, vamos a utilizar 4 cifras decimales. Si conocen su calculadora, ya saben de que las calculadoras tienen un modo fix para fijar cuántas cifras quieren ya para respuesta ya redondeada. Entonces me habían dicho que era 2.666 a 4 cifras sería 7. Sí. Bien, ahora ocupo que evalúen f de 1.5. ¿Cuánto sería f de 1.5? Negativo 8. Negativo 8, perfecto. Negativo 8. Pueden dejarlo así, negativo 8. O si tienen el modo fijo, les debe aparecer así, va. Los 4 ceros, va. Menos 8, que el número entero, pueden dejarlo así con los 4 ceros de cifras decimales. Bien. Si han visto alguno de los videos de la plataforma, deben darse cuenta de que los posibles candidatos para el máximo pueden estar o en los extremos o donde se anula la derivada. Normalmente esto se divide en 4 casos. Posiblemente estemos en el primer caso, es que el máximo sea uno de esos 2 extremos. ¿Ya? Pero como no estamos seguros, entonces puede caer en otros casos, que es que el máximo se encuentre donde se anula la derivada. ¿Ya? Porque son las partes donde en la gráfica se encuentran los puntos más bajos o puntos más altos de la función, ¿va? Donde existen rectas tangentes horizontales. Entonces, en nuestro caso tenemos que averiguar qué pasa con la derivada. Entonces venimos aquí, vamos a analizando la derivada, ¿va? Bien. Analizando la derivada. Bajar la función ahí. ¿Qué significa analizar la derivada? Yo necesito saber dónde f' de x se hace 0. Es decir, necesito saber los valores donde sí existen rectas tangentes horizontales, los valores en x. Entonces, ¿qué necesito? Necesito la derivada de la función. Entonces necesitamos saber cuánto es f' de x. Bien, alguien que me ayude a derivar esa función con algún software, va. Negativo 2. Negativo 2. Ahora paréntesis. 4x al cuadrado. Más 9x menos 9. Cierre paréntesis. Entre x al cuadrado por, ahora paréntesis, x menos 2, cierre paréntesis al cuadrado. Solo eso, mente. Sí. Solo eso. Perfecto. Vamos bien. Recuerden que aquí, como ya está en un curso de análisis numérico, le han pasado cálculo, cálculo 2, ecuaciones diferenciales, programación. Entonces no hay problema que deriven con algún software. Normalmente en clases, cuando estamos en modalidad presencial, usamos la Texas para derivar. Y en caso ahorita que estamos en modalidad virtual, entonces pueden usar cualquier software de internet, cualquier aplicación, símbola. Pueden usar Wolfram para hacer cálculos. Pueden usar Desmos o GeoGebra para graficar. O sea, tienen un gran abanico de posibilidades para calcular. Bien, ya que tenemos eso de ahí, vamos a averiguar dónde se anula la derivada. Entonces venimos nosotros y decimos, f' de x, ¿dónde se hace 0?
f' de x donde se hace 0. Entonces, esto implica que tengo que buscar dónde menos 2 por 4x cuadrada más 9x menos 9. Todo eso partido por x cuadrada por x menos 2 al cuadrado se hace 0. Como esto es una ecuación racional, va una sola fracción, entonces paso este a multiplicar y se anula, teniendo en cuenta con mucho cuidado lo que son los valores prohibidos. Entonces venimos menos 2 por 4x cuadrada más 9x menos 9 igual a 0. Y observamos que tenemos como valores prohibidos. Es bien fácil ver, no puede ser 0 y no podemos tener 2 como respuesta en esta ecuación. Bien, paso el menos 2 a dividir. Arturo, Y nos queda así. dice que, bueno, los usuarios están iguales, los igualé ahorita, antes de que él corriera este proceso. Bien, sigamos. Tenemos que resolver ahora entonces esa ecuación cuadrática. Entonces vienen ustedes y resuelven esa ecuación cuadrática. Y denme, como es cuadrática, ¿qué dos soluciones son las que tiene? 0.75 y menos 3. Menos 3, va. Solo los dos, va. Sí, va, es una cuadrática, Sí. los dos. Sí, sí. Bien. ¿Qué nos está diciendo esto de aquí? Que nuestra función tiene dos rectas tangentes horizontales. Ya, es decir, que tiene algo así, una forma así, va. Donde se encuentran dos rectas tangentes. Puede ser que en menos 3 esté arriba y en 0.75 esté abajo. O viceversa. Bien. Una de las cuestiones importantes del teorema del valor extremo es que nosotros estamos viendo funciones acotadas. No es lo mismo cuando uno está en cálculo 1 que empieza a usar criterio de la primera derivada y empieza a analizar funciones en todo su dominio. Entonces nosotros tenemos que analizar cuál es el intervalo donde se está trabajando. Entonces miramos aquí, nosotros estamos trabajando en el intervalo de 0.5 a 1.5. Observamos aquí, de 0.5 a 1.5. Entonces, ¿qué tenemos que ver aquí? Tenemos que ver cuál o cuáles, o puede ser que ninguno, pertenezca al intervalo de la función acotada. Entonces, 0.75 pertenece, sí va. Uno dice, ¿este pertenece a quién? Al intervalo de 0.5 a 1.5. En cambio, este no pertenece al intervalo de 0.5, 1.5. Estamos claros ahí, va. Es ver si está o no está en el intervalo. He visto varios casos a lo largo de este curso de que hay personas cuando miran de que no hay valores ahí de la derivada, donde se anula la derivada, que estén en el intervalo y dicen, ¿ahora qué hago? O casos en el que esa ecuación cuadrática, por ejemplo, tenga soluciones complejas. Entonces, si no hay valores que estén dentro del intervalo o nos salen soluciones complejas, entonces estamos diciendo que la derivada no se anula. Eso no implica que la función no tenga máximo y mínimo. Lo único es que estaría en el caso A, que ocurre o en el extremo izquierdo u ocurre en el extremo derecho. Bien, pero en nuestro caso sí hay un valor. Entonces, ¿qué van a hacer si encuentran un valor o más de un valor? Necesito saber evaluar en esos
en los valores X encontrados. ¿Qué significa eso? Que venimos nosotros y ahora necesito evaluar f de 0.75 en mi función. ¿Ven? ¿Alguien que me ayude ahí? ¿Cuánto es f de 0.75? Cuatro. Juan, perdón. 4. Jorge, Sí. Jorge, y si 4. hacemos esta sesión en la mañana con el... Entonces, solo ahí tengo que evaluar, ¿va? Solo encontramos un valor encontrado, ¿va? De 0.75. El menos 3 ni me interesa porque está fuera del intervalo, entonces se queda por fuera. ¿Qué nos va a permitir esto? Que vamos a tener varios candidatos para el máximo. Entonces venimos nosotros y decimos, necesito calcular el máximo del valor absoluto de la función f de x, esta x entre 0.5 y 1.5. Los candidatos son, agarro el máximo, abro una llave aquí, y dentro de esta llave coloco los candidatos a máximo. Una cuestión bien importante es que aquí estamos calculando el máximo del valor absoluto de f de x. Como me están diciendo que calcule el valor absoluto, esto implicaría que a los candidatos que tengo que sacarle el valor absoluto. Si solamente fuera el máximo de f de x, entonces ahí solo se ponen los candidatos. Entonces, ¿qué candidatos tenemos? Entonces, ¿el valor absoluto de quién? Entonces, voy a retornar un poquito acá arriba, busco los candidatos, y serían estos que están aquí en rojo. Entonces, el primer candidato es 2.6667. El segundo candidato es menos 8. Y el tercer candidato es 4. Entonces, ¿cuál de esos tres valores es el máximo? Arriba ahí. 8. 8. Check. Ese es el máximo de la función. Disculpe, Lick, Dígame. ¿cómo llegó a la conclusión de que era 8? Usted tiene que ver aquí cuál de estos tres, en valor absoluto, cuál es el más grande. Entonces tiene 2.6, tiene 8 positivo y 4, ya cuando tiene los valores absolutos. Entonces agarra el más alto. ¿Vamos claro, pa? Bien. ¿Inquietudes con el procedimiento? Yo tengo una duda, los valores prohibidos, ¿de qué nos sirven? Ah, porque posiblemente uno viene aquí y, por ejemplo, venimos por aquí, va, y esta nos dice que tiene solución 0, cuando estamos resolviendo la cuadrática, va 0 y 3. Entonces, 0 como es valor prohibido, se descarta. Y solo trabajo con ¿quién? Con 3, va. Entonces, ese es el cuidado que hay que tener. Pero, una cuestión, como normalmente cuando uno obtiene esta derivada que está aquí, la está haciendo con un software, uno espera que el software simplifique la expresión, va. Entonces, va a suceder de que los valores prohibidos no van a concordar con la solución de la ecuación de arriba. Pero si ustedes hacen la derivada a mano, pues posiblemente se les vaya una simplificación y ahí sí, tienen que ver de que si concuerda un valor de la solución de la ecuación con un valor prohibido que tienen aquí, entonces eso lo van descartando.
Eso es lo que se debe hacer ahí. Gracias. Bien, ¿alguien más que tenga una inquietud? En el caso, licenciado, de que no se encuentre ningún valor que esté en el rango, el valor máximo o mínimo sería únicamente los valores encontrados al inicio. Sí, correcto. Vamos a ver, vamos a explicar ese caso de ahí. Imagínense que me pidieran ahora qué pasaría, voy a poner aquí como una pregunta, ¿qué pasaría si pidieran el max de esa función f de x, pero x entre, subamos aquí 0.1 y 0.6? Entonces ustedes vendrían a hacer ¿qué? Agarrar primero, evaluar en los extremos, ¿va? Entonces necesitaría saber cuánto es f de 0.1 y necesito saber cuánto es f de 0.6. Calculen mejor dos valores. F de 0.1 me da negativo 31.5789. 57.89. ¿Y f de 0.6? Me da 3.5714. Perfecto. Entonces, estoy haciendo prácticamente así como borrador lo mismo que hicimos en el caso anterior, ¿va? Evaluamos los extremos en 0.1, en 0.6. Analizo la derivada. Es la misma función, ¿va? Sería este mismo procedimiento que está aquí a la izquierda. Es decir, que encontraría que los mismos dos valores, ¿va? 0.75 y menos 3. Entonces aquí ustedes me vienen y lo que harían es 0.75 pertenece a 0.1 y 0.6. O sea, está dentro de ese intervalo. O sea, aquí dirían ustedes que no pertenece, ¿va? A 0.1, 0.6. Lo mismo con este de aquí. Esto no pertenece a 0.1, 0.6. Entonces, como ninguno de los dos pertenece, entonces vendrían y dirían el máximo del valor absoluto de esa función para x entre 0.1 y 0.6. Entonces, ¿cuáles serían los únicos candidatos? Los únicos candidatos serían menos 31 puntos, bueno, un poquito, menos 31.5789 y 3.5714. Entonces, el máximo, ¿cuál sería de estos dos en valor absoluto? El de 31. ¿Estamos bien? Entonces, si encontramos
que eso donde se anula la derivada, esos valores no están dentro del intervalo donde está nuestra función acotada, no ocupamos evaluarlo, porque no pertenecen a ese intervalo. Entonces eso lo que indica es que cae en el caso A. El caso A es que el máximo ocurre en alguno de los dos extremos, o en el de la izquierda o en el de la derecha. Por eso les digo que también sucede cuando salen soluciones complejas. ¿Va? Las soluciones complejas automáticamente las descartan, porque ya se van al campo de los complejos. ¿Va? Eso sí, va, siempre una función va a tener que máximo. Eso es lo que nos garantiza el teorema de valor extremo cuando la función es acotada. ¿Va? Bien, ¿alguna otra inquietud? No hay dudas. Todo claro. Venga, háganse la pregunta ustedes. ¿Dónde creen que habría problemas en los pasos que ya están establecidos a la hora de encontrar el máximo de la función? ¿Dónde creen que habría problemas? En que ustedes digan, aquí, de aquí no paso. Si nos salen números imaginarios. Pero eso sería uno. Si salen números imaginarios, ya automáticamente lo descarta. Pero ¿cuál sería el paso más difícil que creen ustedes de todo esto que está aquí? O sea, evaluar la función en los extremos, analizar la derivada, resolver la igual a la cero y resolver la ecuación y después los candidatos. ¿Sí? Y si todo pertenece a los valores prohibidos, por ejemplo. Ah, los descarta ahí nomás. Ok. Ahí no hay problemas. Ahí si todos son valores prohibidos, los descarta. Entonces ahí no habría un máximo en la función. No, siempre habría máximo, solo que estaría en un extremo. Ah, ok. O sea, lo que estamos analizando aquí... Cuando la derivada es muy compleja, pues se puede usar L'Hopital. No, L'Hopital es para límites. Aquí perdón. Sí, aquí es derivada normal. Aquí sí, entiendo. Si nos sale una función con senos y cosenos para despejar para X, después de la derivada. Ajá, por ejemplo, si hay una trigonométrica, ahí sería una cuestión, va. Que ustedes tuvieran, por ejemplo, ¿y qué pasa si cuando ustedes tengan una derivada y le sale esto de aquí? Un ejemplo, va, x seno de x más x cuadrada. Entonces tendría que hacer que x seno de x más x cuadrada igual a 0. Si yo hago esto a mano, se me complica la cuestión, ¿va? Lo único que podría hacer aquí es sacar factor común. Y tendría dos ecuaciones, ¿va? X igual a 0 y seno de x más x igual a 0. La primera está sencilla, pero la otra, ¿cómo la resuelvo? A mano, pensando a mano, ¿va?
Es una lineal combinada, sumada con una trigonométrica, con un seno. Entonces, a mano es imposible resolverlo, o sea, de forma analítica. Con todos los conocimientos que tienen de álgebra, no se puede resolver. Entonces, aquí que esto de aquí, a mano, es bien difícil de resolver. Pero ahorita tiene la ventaja de que yo solo meto un software a la calculadora TI y internamente, tanto las calculadoras y esos programas aproximan la solución, dan una solución aproximada, que prácticamente eso es lo que vamos a ver con los métodos más adelante. Cómo resolver esto numéricamente. Ya las partes analíticas aquí ya no me sirven, porque son imposibles de resolver. Entonces, eso sucede cuando la función derivada es bien compleja, y me sale una ecuación rara ahí. Licenciado, una pregunta. Dígame. Nosotros, cuando nos den el enunciado de la función, ¿debemos asumir automáticamente que es continua o debemos comprobar esto? Normalmente yo ya los escojo de tal manera que sean continuos y derivables en el intervalo. Ah, ok, Pero gracias. no está por demás darle una chequeada. Sí, porque si no, no tendría Sí, ya máximo. no No se podría cumpliría usar. el teorema. Ajá, no puedo usar el teorema. O sea, yo Ok. puedo usar el teorema si es acotada, continua y diferenciable. Pero si no se cumple, que sea continua, entonces ya está descartado. Es como que dijeran este problema, que les pidan el máximo entre -2, por ejemplo, y 1, ¿va? Se presenta algo aquí. ¿Quién está en medio de -2 y 1? Entre -2 y 1 está el 0, ¿va? Y si observan 0, es valor prohibido de esta función. Entonces, más o menos cuando uno grafica eso, se da cuenta que en 0, la gráfica tiene una asíntota que vertical y puede hacer esto de aquí, ¿va? Imaginen que es así, algo así, no es la gráfica de eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto se va para ¿dónde? Para el más infinito. Y en todo caso ahí ya no tendría máximo, ¿va? Porque eso se va para el más infinito. Entonces, por eso se debe cumplir la condición de continuidad, ¿va? ¿Para qué? Para que no haya ni saltos finitos, ni saltos infinitos en la función, ¿va? Pero como les digo, yo siempre verifico de que esté todo cuadrado para que se pueda aplicar el teorema en valor extremo, porque yo quiero que esa función tenga máximo, ¿va? Por teorema en valores extremos, y quiero que apliquen todos estos pasos que hemos visto hasta aquí. ¿Estamos bien? Sí, gracias. Bien. Ese es el ejercicio número 1. Vamos ahora al ejercicio número 2. Ingeniero, perdón, Sí, licenciado. dígame. Si a un caso una función de seno y coseno, ¿verdad? Nos llegara a salir más complicada o más compleja que la que puso usted ahí, igual podemos meter los datos en el software y que nos dé los resultados, ¿verdad? Sí, correcto. Ahí no hay problema. En este punto de modalidad virtual, esa es la ventaja, ¿va? Que podemos Listo. usar cualquier software ahí para resolver. Bien. Vamos a la segunda parte de la clase de hoy, y tiene que ver con el teorema de Taylor. Entonces, ¿cómo aplicar el teorema de Taylor? ¿Cómo construir polinomios de Taylor? Y cómo calcular cotas superiores. Entonces, si ustedes recuerdan, por lo que han visto en los videos, porque eso es importante, el teorema de Taylor lo que dice es que, como recordatorio, el teorema de Taylor
es que si yo tengo una función continuamente diferenciable en intervalo AB y tiene n más 1 derivadas, entonces nosotros podemos escribir a la función f de x como un polinomio de grado n más un término del residuo, o también conocido como error de truncamiento. Donde esa p sub n de x no es más que una sumatoria desde k igual 0 hasta n de f cava de x0 sobre k factorial por x menos x0 a la k, donde x0 se le conoce como el centro de la serie de potencia, o donde estoy analizando mi polinomio de Taylor, y se tiene que el Rn de x no es más que el siguiente término, solo que aquí aparece una función psi de x bien, donde esa psi de x dice la condición que debe estar entre x y x sub 0. O sea, debe estar entre un valor x, que no sabemos quién es, y el x sub 0, que es el centro. Entonces, ese subíndice que aparece aquí, este subíndice que aparece aquí, lo que indica es que es el grado del polinomio. Entonces, me dicen, encuentra el segundo polinomio, se está refiriendo a polinomios de grado 2, o encuentra el tercer polinomio, a polinomio de grado 3. Entonces, según el grado del polinomio, así yo tengo que expandir esta sumatoria de aquí, y siempre se espera que el polinomio que salga sea de ese grado o menor, Bien, eso con respecto al polinomio. Ahora, con respecto al residuo, es que uno agarra el siguiente término de la serie. Cuando uno dice n igual 2, significa que va a llegar hasta k igual 2 aquí, Entonces, para el residuo tendría que llegar hasta la tercera derivada. Y tendría que calcular esta expresión de aquí. La única cuestión aquí que es diferente es este de aquí. Este psi x que es aquí, que es una función, que no sabemos quién es. Pero es el que nos va a ayudar para calcular lo que dice aquí el ejercicio, que es calcular una cuota superior. Entonces, cuando ustedes miren que dice calcule una cuota superior con la fórmula del error, lo que nos está indicando es que, entonces, si observan aquí dice f de x menos p sub 2 de x, por lo que está acá arriba, por esto que está aquí, uno puede despejar. Ya, y f de x menos p sub 2 de x es lo mismo que el valor absoluto de R2 de x. Ya, despejando aquí para Rnx, que es f de x menos p sub n de x. Entonces ya, cuando está así, aquí, en esta parte de la izquierda, normalmente uno dice que esto es para calcular el error absoluto. Y cuando uno lo pasa a la otra versión usando la fórmula del error, la idea de esto es calcular cotas superiores.
Ya lo vamos a ver con el ejemplo. Entonces, si se fijan en nuestro problema, nos dan una función. Nos tienen que dar siempre una función, el centro. Y me tienen que decir qué polinomio tengo que calcular, ¿va? Entonces vamos a realizar este ejercicio de aquí. Voy a copiar aquí para tenerlo a mano. Bien, inciso A. Dice que hay que construir el polinomio de Taylor P sub 2 de x para f de x alrededor de x sub 0. Entonces venimos nosotros y decimos, el polinomio de Taylor P sub 2 de x es de la forma P sub 2 de x es igual a la sumatoria desde k igual a 0 hasta 2 de f késima derivada evaluada en el centro de x sub 0 sobre k factorial por x menos x sub 0 a la cava. Si nosotros expandimos esto, tengo que hacer 3 términos, ¿va? Porque va de 0 a 2. Entonces, cuando es 0, nos quedaría solo la función evaluada en x0 sobre k factorial por x menos x0 a la 0, ¿va? Entonces, x menos x0 a la 0 es 1. Entonces, no hay necesidad de escribirlo. Igual, este k bueno, voy a respetar toda la traducción mejor. F de x0 sobre 0 factorial por x menos x0 a la 0, ¿va? Más f' de x0 sobre 1 factorial x menos x0 a la 1 más f' de x0 sobre 2 factorial por x menos x0 al cuadrado. Esa sería la expansión. Entonces podemos simplificarla más y sería solamente aquí f de x0. Aquí tendríamos f' de x0 por x menos x0 más f' de x0 sobre 2 por x menos x0 al cuadrado. Bien, ¿qué necesito entonces aquí? Necesito saber quién es f de x0. Necesito saber quién es f' de x0 y necesito saber quién es f' de x0. ¿Qué hacemos en ese caso entonces? Necesitamos aquí las derivadas de la función. Entonces necesito saber, primero, mi función f de x es 2x coseno de 2x menos x menos 3 al cuadrado. Entonces necesito saber cuánto es f' de x y necesito saber cuánto es f' de x. Porque es lo que nos dice aquí el teorema, f' y f'. Ven, alguien que me ayude ahí calculando la derivada de esa función. Me da 2 por coseno de 2x. Permítame, 2 por Coseno de 2x. Ajá. Sí, pero ahí no. Menos no sé qué 4x. Yo le puedo enseñar ahorita si gusta.
¿Me presta la pantalla? por seno de 2x menos 2. Ok. Por seno de 2x, así. Menos 2. No, no logro ver. Menos 2 por x menos 3. No, aquí es la derivada del que está arriba. Menos 2 por del polinomio, así. Correcto. Sí, Ajá, así. 2 coseno de 2x menos 4x seno de 2x. Sí, por la regla del producto, va. Menos 2 por x Sí. menos 3. Perfecto. Ahora, ¿cuánto es f prima? Mire, este es el usuario de... Menos 8 seno de 2x. Ajá, vamos a ver. Menos 8. Seno de 2x. Uh-huh. Menos 8x. Coseno de 2x menos 2. Uh-huh. Bien. Vamos a poner otro color. Aparte de eso, de ahí, como les dije anteriormente, la cuestión del residuo ocupa la siguiente derivada. O sea, ya con esas tres funciones, con la función f' y f', ya puedo construir el polinomio. Pero como vamos a usar la fórmula del error, ocuparía la siguiente. Entonces, denme también cuánto sería la tercera derivada de esa función. Uh-huh. 16x. 16x. Seno de 2x. Seno de 2x. Menos 24 coseno de 2x. Así va. Perfecto. Bien, si observan, tenemos que para el polinomio de grado 2 ya tengo f de x, f' de x y f' de x para construirlo. Y usamos esto que está en azul para lo que es el término del error. En nuestro caso nos pide que agarremos estas funciones de f hasta f' y le evaluemos en x sub 0. En nuestro caso el x sub 0 que me dan es 2. Entonces necesito todas las evaluaciones de estas funciones en 2. Entonces ocupo aquí. ¿Cuánto es f de 2? Necesito saber cuánto es f' de 2. Y aquí necesito saber cuánto es f' de 2. Del otro no lo ocupo, el otro solo es para el término del error. Ya, entonces, empiecen a calcular ahí. La primera a mí me da 0. 0 le da. A mí me da 2.9903. 2.9903. Ajá. ¿Eso hay que trabajarlo en grados o en radianes? En radianes. Radianes. Siempre que evalúan en números reales tiene que estar en radianes la calculadora. En radianes a mí me da negativo 3.6145. El primero.
Sí, así da. Entonces el 2.9903 está incorrecto. Sí, es que está en grados esa respuesta. Sí, sí, tienen que usar radianes siempre. Bueno, aquí en análisis numéricos no usamos ya la calculadora en grados, a menos que sea una aplicación. Entonces sería Negativo 3.6145. 7145. Ajá, perfecto. Bien, ahora ocupo f' de 2. Seis 6.7471. Ajá. 6.7471. Ahora f' de 2. $14.5127. 14.5127. Bien, estamos claros hasta ahí va. ¿Qué vamos a hacer ahora entonces? Ya podemos construir el polinomio. Diríamos, por tanto, el polinomio es, y bien, p sub 2 de x va a ser igual, y empezamos a sustituir lo que hemos encontrado. Entonces aquí es f de x0, y entonces en nuestros casos sería, como x0 es 2, es f de 2, calculamos este, va. Entonces aquí sería menos 3.6145. Más f' de x0, en nuestro caso sería f' de 2, y sería 6.7471. Esto que multiplica a quién? A x menos 2 más venimos aquí y sería f' de x0, que sería 14.5127 sobre 2 por x menos 2 al cuadrado. Bien, podríamos simplificar un poco aquí. Entonces, 14.5127 entre 2, ¿cuánto sería? $7.2564. 7.25. 64. Y ahí estaría el polinomio. O sea, no está en forma canónica, ¿va? Pero no hay necesidad. ¿Dudas con la construcción? Bien, tiene que tener en cuenta en algo. Ya
¿Hay software para calcular polinomios de Taylor? Sí, va, uno lo dice. Calcula el polinomio de Taylor. Y ya les tiraría de un solo esto de aquí, va. Y ya en forma canónica, ya sin ese x menos 2, va, sino que ya haciendo todas las operaciones de ahí. Bien, pero ese no es el objetivo. El objetivo es ver cómo se construye, va, en nuestros primeros casos. Entonces este es el procedimiento que tienen que mostrar en el foro, por ejemplo. Y en el caso de la prueba en línea, al menos que calculen estos valores de aquí. Porque si se fijan, de eso de encontrar la función y sus derivadas, como les digo, pueden usar cualquier software. Y yo voy a ocupar, por ejemplo, de que escriban en la plataforma estos valores de aquí, va. ¿Cuánto es f de 2, por ejemplo? ¿Cuánto es f' de 2? ¿Cuánto es fb' de 2? Y así sucesivamente. Aunque el ejercicio no lo dice, ¿cuál es la idea de este polinomio? Que yo podría, por ejemplo, ¿qué pasa si me dicen una pregunta así? ¿Cuál es la aproximación de f de 1.9 usando a p sub 2? ¿Cuál es la aproximación de f de 1.9 usando p sub 2? Entonces diríamos a f de 1.9 aproximadamente sería agarrar a p sub 2 y evaluarlo en 1.9 y calculen a ver cuánto les da. ¿Cuánto les da? Me da negativo 4.2166. Negativo 4.21. Disculpe. 66. Ya, esa sería una aproximación. Ya, si ese fuera el objetivo, va, que uno le pidieran una aproximación de una función usando a el polinomio. ¿Por qué normalmente se utilizan los polinomios de Taylor en las aplicaciones? Porque ya desde el punto de vista de aplicaciones de ingeniería es más fácil evaluar ese polinomio en 1.9 porque un polinomio solo tiene las 4 operaciones básicas, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, en vez de evaluar en toda la función, que ya una función pues puede ser una función trascendente que puede tener exponenciales, logaritmos, senos, cosenos y cualquier otro tipo de función. Entonces ese es el objetivo de los polinomios, que permitan hacer cálculos más rápido. Aunque si fijan, el proceso no es que es tan sencillo, porque hay que calcular derivadas y todo eso. Bien, ¿alguna duda antes de pasar al inciso B?
ya que cuando creemos el grupo de Telegram, yo les voy a compartir tanto el video de la clase como esta imagen de los ejercicios que vamos a ir haciendo, para que los puedan visualizar también después. Ahorita lo que podrían hacer es tomarle captura, por ejemplo, con el celular, si están desde el celular, o con la compu, y guardar esa imagen. Bien, ¿dudas? Ninguna. Vamos a ver. Vamos al inciso B. El inciso B. Voy a bajar aquí para ver ese inciso B. Dice el inciso B, calcule una cuota superior para f de x menos p sub 2 de x con la fórmula del error en el intervalo de 0 a 4. Entonces, ¿qué necesito? Como estamos utilizando p sub 2 de x, voy a ocupar el residuo. El residuo es r sub 2 de x. Y este r sub 2 de x, como aquí en el polinomio nos quedamos hasta la segunda derivada, quiere decir que aquí en el residuo voy a tener que usar la tercera derivada, pero aquí en el polinomio aparece en x0, aquí ya no, aquí va a aparecer un psi de x. Todo esto partido por 3 factorial y multiplicado por x menos, yo voy a utilizar el x sub 0, que es 2 elevado al cubo. Esa es la fórmula del error, o sea, el residuo de orden 2. Bien, ¿qué vamos a hacer con ese residuo? Pues vamos a sustituir, f tri' de psi de x. Entonces, el f tri' aquí está arriba. Y vendrían ustedes a decir, esto es 16, como aquí aparece x, pero nuestra variable ahora es psi de x. Entonces tendría que poner aquí psi de x. Pero por cuestiones de comodidad, uno puede, en vez de escribir psi de x, solamente utiliza psi. Ya es más cuestión por comodidad. Entonces venimos y decimos 16 psi. Y ya sabemos que ese psi significa psi de x. Seno de 2 psi menos 24 coseno de 2 psi. Todo esto entre 3 factorial por x menos 2 al cubo. Solo sustituyo ahí ese f tri' y en vez de x utilicé la letra griega psi. Cuestiones importantes aquí. En la definición dice que esa psi de x se va a mover entre x0 y x. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Psi está entre x0, que en este caso 2, y x, que vamos a ver quién es x, porque nos están pidiendo en nuestro inciso B, que debe ser en el intervalo de 0 a 4. O sea que esta x se mueve entre 0 y 4. Ya, solo el x0 está fijo, que es 2. Venimos entonces y empezamos a encontrar esa cuota superior. Entonces necesito yo, necesito calcular eso de aquí, una cuota superior para esta expresión. Por lo que les dije anteriormente, esto es valor absoluto de R2 de X. Y por lo calculado arriba, esto sería valor absoluto de
16i seno de 2i menos 24 coseno de 2i todo esto entre 3 factorial por x menos 2 al cubo. Bien, ¿qué sabemos nosotros? Como es, con esta fórmula del error tengo que calcular una cota superior. Dice que lo vamos en el intervalo. Entonces, x se mueve entre 0 y 4. Bien, ahora hay que averiguar dónde se mueve psi. Yo sé que el psi dice que va a estar entre el 2 y un valor de x. Entonces vamos a hacer una especie aquí de recta numérica para analizar esa parte. Y tenemos algo así. Tenemos que está el x0 y es 2. Y nuestra x se va a mover entre 0 y 4. Ya, entonces, como por definición del teorema dice que el psi de x va a estar entre el x0 y un valor de x, uno puede decir que, por ejemplo, ¿qué pasa si x está aquí? Y x es 0.2. Entonces, el psi se va a mover desde 0.2 hasta 2. Entonces se movería de 0.2 a 2. Bien, pero esa sería una porción de donde se está moviendo. Para el valor x de 0.2 particular, va ese valor particular 0.2. Entonces, lo mínimo que puede alcanzar x es 0. Entonces, si x está aquí, quiere decir que el psi de x se movería desde 0 hasta 2. Pero también el x puede ser el otro extremo. Y entonces el psi de x se movería desde 2 hasta 4. Entonces sería esta parte de aquí. Entonces uno dice, en algunos casos el psi se va a mover de 0 a 2, en otros casos de 2 a 4. Y entonces uno dice, ¿cuál es el intervalo más grande donde se va a mover el psi? Entonces el psi de x se va a mover desde 0 hasta 4. Se va a mover en la misma longitud en que se mueve x. ¿Estamos claros ahí? Vamos a ver. ¿Por qué hago este análisis así? Hagamos un paréntesis aquí. ¿Qué pasa si el x0 es 5, por ejemplo? Nosotros tendríamos la recta numérica aquí. Tendríamos que siempre nuestra x se mueve de 0 a 4. Pero aquí arriba estaría 5, que es el x0. Entonces cuando uno viene y dice, el x siempre se mueve de 0 a 4. Se movería de 0 a 4. El x va. Pero ¿dónde se movería el psi? Entonces el psi, por ejemplo, si el x es 4, el psi se movería de 4 a 5. Pero si el x es 0, entonces el psi se movería desde 0 hasta 5. Entonces, ¿cuál es el intervalo más grande donde se va a mover psi? Entonces, el intervalo más grande donde se va a mover psi sería de 0 a 5. Entonces, aquí sería una variante, porque x se movería de 0 a 4, pero el psi se movería de 0 a 5. Cambia, para que no van a asumir de que donde se mueve psi es el mismo donde se mueve x. ¿Cuándo sucede que va a ser diferente? Cuando el centro
esté fuera de donde está el valor X. En este caso, aquí, como es X, el centro es 2 y está dentro de 0 a 4, entonces ahí sí, el X y el sí van a ser el mismo. Pero cuando el centro está fuera de donde está X, entonces ya cambia y así se mueve en el más grande que se pueda construir. ¿Estamos claros ahí, va? Sí. Bien, regresemos entonces aquí. Y a ver por qué me sirve eso de dónde se mueve X y dónde se mueve sí. Nosotros tenemos que empezar a encontrar una cota superior a todo esto que está en el valor absoluto. Entonces lo que hace uno es empezar a desplegar este valor absoluto por propiedad, ¿va? Que sería sacar el 1 entre 3 factorial, dado que es un número, dejar el 16 sí, seno de 2 sí, menos 24 coseno de 2 sí, así va, porque eso está multiplicando al x menos 2 al cubo. Bien, ya cuando tenemos eso, quiere decir que yo tengo que encontrarle el, como es una cota superior a la que hay que encontrar, tengo que encontrar el máximo a esta función y también tengo que calcularle el máximo a esta función. ¿Cómo calculamos los máximos? Con lo que hicimos en el ejercicio número 1. ¿Qué habría que hacer? Agarrar toda esta función que está aquí y empezar a evaluar en los extremos, calcularle la derivada y ver de los posibles candidatos que salgan cuál es el valor más grande, en valor absoluto. Y ese sería el máximo de esta función. Luego haría lo mismo para la función x menos 2 al cubo. Tendría que evaluarlo en los extremos, derivarlo, ver si tiene máximo y ver de los posibles candidatos cuál es el más grande. Entonces, ¿por qué tenemos que usar lo del ejercicio número 1? Porque estas funciones van a ser ¿qué? Continuas, derivables y van a estar acotadas, dado que sacamos que tanto x como y variarían de 0 a 4. Entonces siempre van a tener máximo. Bien, entonces. Lick, una pregunta. Dígame. Cuando vayamos a sacar los máximos se van a hacer por aparte, ¿verdad? Sí, correcto. Por ejemplo, voy a sacar el máximo de la función de 16 y seno de... y aparte también el de x menos 2 al cubo. Sí, correcto. Por aparte tiene que todo eso. Y ambos siempre multiplicados por el 1 entre 3 factorial. 3 factorial, sí, porque hay gente que se le olvida ese 3 factorial y mira unos errores bien grandes ahí. Listo. Bien, entonces vamos a ello. Voy a dar un espacio aquí para colocar los valores. Y vamos a decir, aquí, determinando los máximos necesarios. Bien, entonces, yo tengo dos funciones ahí, tengo una función f de sí, que es 16sí, seno de 2sí, menos 24 coseno de 2sí. Entonces, tengo esa función y tengo que maximizar, entonces, rapidito aquí sería, vamos a los extremos. Ocupo evaluar en f de 0 y ocupo evaluar f de 4. Y asimismo voy a hacer el g de x, que sería la otra función, que es x menos 2 al cubo. Y necesito los extremos. Ocupo cuánto es g de 0 y g de 4, que son los dos extremos. Calculemos eso primero.
Una consulta, tuvieron problemas para entrar al equipo de Teams desde el lunes. O de un solo automáticamente les apareció cuando instalaron la aplicación. Repita la pregunta, Lick. Que si tuvieron un problema a la hora de ingresar a las sesiones virtuales de Teams. En mi caso, no. En mi caso tampoco. Es que como habían dos reuniones abiertas, yo estaba en la otra. No, pero a la hora de instalar la aplicación Teams No, y no. hacer todo el proceso. No, eso no. No, ahí no. Lo que hoy me quedó con la duda es que como no sabía si iba a caer alguna advertencia al correo de que iba a haber reunión, como dijo que iba a agendarse automáticamente, ¿verdad? Sí, correcto. Yo por eso creo reuniones distintas. Entonces yo para esta tuve que entrar como a revisar adentro del grupo y ahí ya salía como directamente que ya había una sesión, una reunión, una clase virtual. Entonces ella le di a entrar, pero no me cayó realmente ninguna notificación. Ni se me agendó tampoco, como la anterior sí se me había agendado. Ajá, sí, correcto, que se le tira un mensaje ahí, de la reunión va a empezar dentro de 10 minutos. Si están en la Sí, computadora, correcto. va. Y si están en el celular, creo que también cae. Si te usan el celular, tienen que descargar la aplicación, va. Microsoft Teams y ahí se meten a los equipos. Es que me están cayendo un montón de correos de que no se pudieron reunir algunas personas. Sí, hoy a mí no me cayó ninguna notificación, la verdad. Me tuve que meter al grupo de Teams y ver que ya estaba la sesión abierta. Posiblemente esas Sí, personas eso me estaban pasó a mí esperando. también. Sí, posiblemente las personas estaban esperando. La notificación en el correo y en el Sí, correo sí no cayó. sí. Si uno tiene la aplicación descargada en la computadora, ahí sí le aparece la notificación. Ajá, correcto. Pero en el correo esta vez sí no cayó ningún mensaje. Ningún mensaje. Bien, entonces, cualquier cosa, siempre recuerden que sería de 3 a 5 lunes y miércoles. Y siempre en el último enlace de la reunión, porque voy a crear enlace por cada reunión, por el nombre de las reuniones. Por cualquier duda. ¿Va? Bien, ya tienen los otros valores. Menos 24 para f de 0. Menos 24 aquí. Ajá. Y 66.8109. Perfecto. Ahora, tengo que maximizar, va, estoy con las dos funciones al mismo tiempo. Va. Ahora, ¿qué necesito? Necesito aquí saber cuánto es f' de sí e igualarlo a 0. Va. Entonces, necesito que calculen la derivada de esa función. Y lo mismo sería aquí, va. Bueno, voy a dar con la de la derecha, ustedes hacen el de la izquierda. Aquí sería
Bien, tenemos que el máximo de g de x es 8. Bien, ya tienen f', perdón, de sí. ¿32 sí, coseno de 2 sí, ¿Algo más? más 64 seno de 2 sí? Bien, ¿qué hay que hacer? Resolver esa. Entonces, analíticamente no es posible. Entonces, traten de ahí buscar algún software que les diga cuántas son las soluciones de eso. Bien, le voy a pegar aquí lo que sale en Wolfram, por ejemplo. Ya, esos son los posibles valores de SIVA. La solución es numérica. Como es... Tenemos un Ese es coseno pi, y un ¿verdad? seno ahí. ¿Ah? ¿A Ese es el dónde? valor de pi, el primer sí. Este de aquí. Más o menos 4.1514. No. No es pi. Pero recuerden que pi es 3.14. A ver qué valor de dónde sale. No recuerdo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vacaciones. Bien, vamos a ver. Vamos a ir analizando. Recuerden que estamos trabajando en el intervalo de 0 a 4. Entonces, tengo que ver qué soluciones están en ese intervalo. Entonces, este descartado va. Es más o menos 4, va. Está afuera, va. 4.15 va. Descartado este. De este de aquí sale ¿quién? Sí, igual a 2.6770. Perdón, ese sí estaba. Ese pertenece al intervalo de 0 a 4. Ya el menos 2 ya no está. Y aquí está otra solución que es 1.2852. Este también está en el intervalo de 0 a 4. Ya el menos 1.28 ya no está. El 0 sí está. Y es un extremo, ¿va? O sea que ya lo tenemos prácticamente arriba evaluado.
Y el 5.667 no está. Entonces hay tres soluciones de esa ecuación que están en el intervalo de 0 a 4. ¿Qué hay que hacer ahora entonces? Necesito en la función. Recuerden que esto es en la derivada, ¿va? Pero aquí tendría que agarrar la función y evaluarla en ¿qué? En 2.6770. Necesitaría ese valor y necesito f de 1.2852. El de f de 0 no, porque ya lo tengo, es menos 24, entonces no ocupo duplicarlo ahí. Entonces evaluemos los dos valores de ahí, en la función original, no en la derivada. Se quedan muy callados ustedes. Bien, el primero da menos 48.6778. Y en 1.2852 da 31.3074. Bien, entonces tenemos que el máximo de esa f de x, aquí yo lo puedo tirar de un solo, la respuesta sería que F de sí. ¿Mm? F de sí, F sí. de sí. Sería 66.8109. Bien. Estamos claros, no hay dudas en este procedimiento de aquí, ¿va? Como les digo, la ventaja ahí es que a la hora de resolver estas ecuaciones, pues tenemos software que ya nos da las soluciones numéricas, ¿va? Y ahí eso las podemos agarrar de ahí. Y después vamos a aprender, ¿va? La siguiente semana vamos a aprender cómo es que se sacan esas soluciones numéricas de ahí. Bien, ya que tenemos el máximo de g de x y el máximo de f de sí, podemos retornar a la parte que tenemos acá arriba. Entonces vamos a decir que esto es, miren bien aquí, ¿qué es lo que vamos a poner? Que esto es menor o igual, ¿verdad? Porque estamos contando una cota superior, o sea, está por arriba, que es 1 sobre 3 factorial, que multiplica a el máximo de esta función, que es 66.8109, por el máximo de esta función que nos dio 8. Bien, y calculamos eso de ahí y nos quedaría
178.1624. 178. .1624. Seguro. 89.0812 me queda. Sí, ahí sí. 89.0812. Recuerde que es 3 factorial, ¿va? Sí, perdón. Bien. Entonces, ¿qué acabamos de encontrar ahorita? Acabamos de encontrar una cota superior. Dígame. En el caso, puede a algunas personas variarnos un poco el resultado. No. Bueno, en el caso, cuando dice variar el resultado, me imagino de que es por cifras decimales, ¿va? Sí, de decimales hablo. Sí, entonces puede ser que a alguien le salga 89.0190 y algo, ¿va? Por ejemplo, a mí me salió 89.0812. 0812. Ah, sí, 08. No, es que sí es cierto, 0812. No es que. Ahorita lo calculé, miré la calculadora. Es A mí 0812. también me da lo mismo. Sí, ahí va, así va, 89.0812. Ese es el valor correcto. Sí. Sí. Entonces, pero está buena la pregunta porque, ¿y qué pasa si alguien le da, por cuestiones de redondeo, a la hora de calcular, alguien le dice, y le queda, por ejemplo, 0804? Entonces, normalmente lo que se hace en el campus virtual es poner tolerancias para la respuesta. Por ejemplo, este es el valor correcto, 89.0812, pero puedo decir yo que tenga una tolerancia de más o menos 0.0010, por ejemplo. 1 por 10 a la menos 3, va. Entonces el rango de valores sería entre 89.0802 hasta 89.0822, va. Ya, eso ya más cuestión para cuestión de las pruebas, va. Y con los errores de redondeo que ustedes utilicen. Pero en nuestro caso aquí el valor exacto es a las 4 cifras que hemos usado y a las 4 cifras que hemos usado y todos los cálculos que hemos hecho, llegamos a ese de ahí, va. Bien, inquietudes. Licenciado, en el caso licenciado, que está centrada en 0 y que la función es un polinomio, por ejemplo, de X grado, podría dar la serie, el polinomio n podría dar 0. No es posible. Que el n sea 0, no. No, que el polinomio, o sea, si me piden el polinomio grado 3, por ejemplo, pero es de una función, de una sola variable polinómica de grado n, el polinomio de grado 2 podría ser 0. Vamos a ver, ¿el polinomio o el coeficiente? Ahí es donde... Sí, no, el polinomio. Es que es por el problema del foro. Que usted dice que sí, que le dé el polinomio 0. Sí, que el polinomio me da 0 y solo me queda la función en base a residuo, porque residuo sí me queda que vuelve a ser la misma función. O sea, al evaluar las funciones, al evaluar las funciones en el centro, en el evaluarla en este caso que era 0, me quedan los polinomios de 0. O sea, me hace que todos los términos sean 0. Yo más o menos entiendo. Aquí, cuando usted está calculando estos de aquí, dice, estos, les queda todos ceros.
Sí, todos esos me quedan 0. Sí, entonces ahí caso sí, ya el polinomio es 0. Pero al final sería una recta, ¿va? Una Exactamente, recta sí. horizontal. Y trabajaría solo con el residuo. Ok. Entonces me imagino que la función es un polinomio, solo un polinomio. Es Y solo por un eso, polinomio, sí. Es solo un sí, por polinomio eso y lo que lo que da sucede. es una curva. Entonces no tiene sentido, por ejemplo, pero está bueno ahí la pregunta, ¿va? En este caso, uno está agarrando una función y la está aproximando mediante un polinomio. ¿Y qué pasa si un polinomio lo aproximo con un polinomio? O si yo tengo un polinomio de grado 3 que lo voy a aproximar con un polinomio de grado 2. O sea, pierde sentido en cierta manera lo que es el polinomio de Taylor, ¿va? Porque la idea no es aproximar polinomios, sino que aproximar otras funciones trascendentales, ¿va? Pero sí, estos pueden dar 0 y al final le queda todo. Solo Si esto depende del residuo. solo depende del residuo, correcto. Ok, gracias, Y licenciado. está bien. Bien, hay una cuestión aquí. Aquí es, por el dado de que tenemos aquí el inciso B, que es calcule una cuota superior para f de x menos p sub 2 de x con la fórmula del error en el intervalo de 0 a 4. ¿Va? Me da un intervalo para x. Si, por ejemplo, me dijeran, no un intervalo, sino que me dijeran aquí, por ejemplo, f de 1.9 menos R2 de 1.9, que calcule una cuota superior para esto, entonces ya me están dando el valor de X específico. Entonces esta, por ejemplo, esta X que está aquí, esta sería 1.9. Y ya no tendría que maximizar dos funciones porque aquí ya solamente evalúo y me va a quedar un número y lo sacaría afuera, así como el factorial, como el 3 factorial aquí. Y solo me tocaría maximizar la función que está aquí, la función que depende de sí. ¿Estamos claros aquí? Les voy a explicar una variante de hacer cota superior. Tenemos esto de aquí, va. Voy a copiar esto de aquí. Tenemos esto, va. Y nosotros queremos maximizar esa expresión, va. Voy a ir por acá. Ven, no me copié el 3, vamos a ver. 3 aquí va. Vamos claro, va. Entonces, una variante de cómo calcular el máximo de esto sin usar vaya software es hacer lo siguiente. Uno empieza a usar lo que se llama desigualdad triangular. Voy a poner acá arriba. Esto va a ser por desigualdad triangular. ¿Qué es lo que dice la desigualdad triangular? Que si ustedes tienen la suma de dos números, suma o resta de dos números en valor absoluto, esto siempre va a ser menor o igual que el valor absoluto de A más valor absoluto de B. O sea que no importa si es suma o resta, siempre va a ser suma. Entonces la ventaja de la desigualdad triangular es que me permite separar dos números. Y como nosotros trabajamos aquí de funciones que van de R en R, también la puedo aplicar para las funciones. Entonces yo puedo tener valor absoluto de f más menos g, donde f y g son funciones, va a ser menor o igual que el valor absoluto de f más el valor absoluto de g. Y eso me va a permitir calcular máximos por separado, ¿va? Entonces apliquemos ahí la desigualdad triangular. Esto es 1 sobre 3 factorial y aquí separaría. Sería esta de aquí sería una función y esta sería otra función. Entonces esta primera función sería 16 si seno de 2i, ahí le meto valor absoluto, más 24 coseno de 2i. Y la separo así, va. Lo mismo podría ser, por ejemplo, con este de aquí, que es x menos 2 al cubo, podría ser algo así.
solo dejar el x menos 2 y dejar el cubo afuera. Bien. Entonces estoy aplicando desigualdad triangular para separar estas dos. Entonces ahora me tendría que concentrar en ¿qué? En maximizar este de aquí, maximizar este de aquí y maximizar este de aquí. Entonces yo pasaría de hacer 2 máximos a hacer 3 máximos. Todavía podría aplicar propiedad de valor absoluto y decir, como voy a aplicar propiedad de valor absoluto, se fijan que pongo igual, ¿va? Y aquí sería sacar el 16, dejar el sí, dejar el seno de 2i. Y en el otro caso podría sacar el 24 y dejar dentro el valor absoluto de coseno de 2i. Así va. Entonces, ahora tengo que concentrarme en qué. Ahora, aún separando más, va. Tengo que maximizar esta expresión. Tengo que maximizar este. Tengo que maximizar este. Y tengo que maximizar este de aquí. Y alguien podría decir, pues, pero está loco. ¿Por qué en vez de solo maximizar 2, por qué lo está separando así, maximizar más? Ah, porque la idea es que los máximos son más fáciles. Ya ni hay que hacer todo el proceso anterior. Porque aquí, si se fijan, si es sí, ¿cuál es el máximo de sí? Pues yo sé que sí es una recta, ¿va? Esa recta puede ser de esta forma y el máximo puede estar a la derecha, ¿va? O puede ser que sea de esta forma, y el máximo esté ¿a dónde? A la izquierda. ¿Por qué? Porque una recta no tiene rectas tangentes horizontales, ¿va? Entonces el máximo va a ocurrir o en el de la izquierda o en el de la derecha. Entonces es bien fácil, sin necesidad de hacer todo el procedimiento que hicimos con los casos anteriores, de maximizar el sí. Como nosotros tenemos que tanto el sí se mueve de 0 a 4 y también el x se mueve de 0 a 4, ¿dónde ocurre el máximo de sí? Si se está entre 0 y 4. Entonces, como yo sé que puede ocurrir en uno de los dos extremos, si yo agarro el 0, aquí quedaría 0, ¿va? Y si yo agarro el 4, sería 4. Entonces el máximo del 0 y el 4 sería 4. Entonces, eso porque ocurre en el extremo derecho. Ahora, con el seno de 2i hay una ventaja con este tipo de gráfica senoidal. No importa qué constante esté ahí multiplicando al sí, ¿va? ¿Qué es lo que sucede? Nosotros tenemos una función, si es senoidal, tiene esta forma, ¿va? Bueno, supongamos que tiene esa forma. Pero viene una cuestión que la función senoidal siempre tiene como máximo ¿a quién? Al 1. No importando cuál es la longitud de la onda del seno, ¿va? Si es pues, muy larga o muy corta. O sea, esta onda de aquí, el ciclo, siempre el máximo va a ser 1. Entonces, a la hora de maximizar el seno de 2i, uno puede utilizar el 1. Y así va, aquí sería 24, y como el coseno no es más que un seno desfasado, este también tiene como máximo 1. Ahora, para el x menos 2 también es fácil de evaluar porque es una recta, ¿va? Aquí solo saqué el 3 que tenía dentro, que pasó de una cúbica, sacando el 3 afuera pasa a una recta. Y el máximo de una recta, por el análisis anterior, ocurre en un extremo. Entonces, cuando x vale 0, aquí quedaría menos 2, ¿va? Y valor absoluto de menos 2 es 2. Ahora, cuando x vale 4, sería 4 menos 2, 2. Y sería el valor absoluto de 2. Entonces, al final, el máximo de ellos dos
va a ser 2, porque es el mismo. ¿Va? Entonces aquí quedaría que 2 al cubo. Bien, aquí estoy maximizando, entonces aquí sí tengo que poner menor o igual. Ahora si calculamos eso, metemos eso en la calculadora, nos quedaría 1 entre 3 factorial por me quedó a mí 117.3333. ¿De acuerdo? Y eso es usando desigualdad triangular. ¿Cuál es la ventaja de usar desigualdad triangular? Que los máximos de las funciones se van de manera más intuitiva, por la forma gráfica que tiene. Bien, pero esta desventaja de hacer más fácil los máximos tiene una desventaja, que es que la cota superior se va un poquito arriba. Si se fijan en lo que hicimos anteriormente, teníamos que nuestra cota superior era 89.0812. ¿Qué está diciendo eso de ahí? Que ese error, o sea, esa R sub 2 de X, es una función aquí. Si graficáramos el error este que está aquí, va. Donde esto de aquí es exactamente 89.0812. Está sobre la gráfica. Y cuando uno utiliza desigualdad triangular, lo que hace es que se va a una parte más arriba, que es el que acabamos de encontrar, que es el de 117.333. Entonces uno prefiere que salgan menores, encontrar el que está sobre la gráfica, que en vez de encontrar el que está por arriba. A este que está sobre la gráfica se le llama la mínima cota superior. Y todo lo que esté arriba de la mínima cota superior son cotas superiores. Entonces, a nosotros nos va a interesar bastante encontrar la mínima cota superior del error. Ya, pero aún así los dos procedimientos son válidos. Normalmente usábamos en modalidad presencial este de aquí, porque no teníamos acceso a resolver esta parte de aquí, va. Pero como ahora tenemos acceso, entonces nos vamos a la hora de resolver numéricamente tenemos acceso a resolver esto. Entonces nos vamos a guiar más por la mínima cota superior que por las cotas superiores. Bien, ¿dudas? Ya son las 5:03. Ninguna, licenciado. Bien. Si no hay dudas, igual va a tener que recapitular todo esto y hacer sus ejercicios del foro igual. Entonces, nos seguimos viendo en el campus virtual. ¿Va? Cualquier duda que tengan, hagan la consulta por el foro de consultas académicas. Si no se han presentado en el foro de presentación, háganlo. Y durante estos días voy a estar subiendo videos, va. Enlaces a YouTube para que vayan viendo algunos videos. Voy a estar como los youtubers, voy a quedar, va. Suscríbase y denle like a los videos que vaya subiendo yo. Lick, Sí, dígame. y a preguntar, ahí en la aplicación Team, ahí hay un chat del grupo, también podemos hacer las consultas ahí en todo caso. Sí, correcto. También ahí por ahí se puede hacer. Igual cuando creemos el grupo de Telegram, también por ahí pueden hacerlo. Van a tener 3 días de comunicación conmigo. Con tal no me manden mensajes a la 1 o 2 de la mañana, no va a haber problema. Lick,
Dígame. Esta clase queda grabada, ¿verdad? Sí, yo ahorita la estoy grabando. Y cuando termine de subirse a Microsoft Stream, yo les comparto el link para que lo visualicen. E igual lo voy a poner en el campus virtual, ¿va? Ok. Perfecto, entonces, terminen ese foro, ¿va? Nos vemos hasta la siguiente reunión virtual, que sería el lunes a las 3 de la tarde. Está bien. Buen día. Tengan buen día a todos. Perfecto.